caminando por lo que anteriormente era el cauce de un río que atravesaba todo Valencia, el río Turia. Y resulta que este era un río que pasaba por aquí, por eso podemos ver muros que canalizaban el río en sus extremos. Pero resulta que en el año 1957 este río inundó gran parte de Valencia, causando una gran tragedia y muchas muertes. Entonces decidieron desviarlo, y al quedar esto así, sin agua, decidieron hacer este parque que atraviesa toda la ciudad. Es un parque así como por el cauce del río. Y caminando por el parque Turia, llegamos a lo que es el puente Pont de Sant, o sea, el puente de San José. Ya estoy aprendiendo valenciano. Allá podemos ver la estatua de San José. Puente construido en 1606. Aquí podemos ver lo que era el lecho del río que pasaba por aquí anteriormente, lo que es ahora ya un parque. Aquí lo estamos pasando, muchachos. Por aquí pasaba el agua, ahora es tierra, ahora es un parque. Este río tenía un caudal bien grande, porque miren lo grande que es este puente, lo que nos da a entender que era un río bien caudaloso, de buena agua, y que posteriormente en 1957 causó una tragedia al desbordarse, inundando gran parte de la ciudad, causando una gran afectación a toda la ciudad. Por eso decidieron desviarlo y convertir este caudal en un parque muy bonito para la ciudad. Y caminando por el mismo sentido encontramos otro puente muy histórico, incluso creo que más importante que el anterior. Su existencia se remonta a la época islámica. En 1349 se comenzó a construir, o sea que este es aún más antiguo que el anterior. Este puente, el mismo río lo destruyó en 1517. Ese río era tremendo, o sea, porque es que el agua que andaba por aquí era mucha. Al fondo tenemos las Torres de Serrano, que era la entrada a la ciudad, y vamos a ir para allá a conocer las Torres de Serrano, que se ven muy bonitas desde aquí. Miren. ¿Ustedes se imaginan los años que tienen estas piedritas aquí? Ingeniería muy brava. Esos puentes duraron tantos siglos. Miren lo bonito. Estamos en lo que es encima del puente de los Serranos, uno de los puentes más históricos de aquí de Valencia, incluso de España. Y por debajo tenemos lo que es el parque Turia, donde anteriormente pues pasaba el río Turia. Y de fondo pues tenemos las Torres de Serrano, que ya vamos para allá. Todavía tiene las puertas de madera. Miren la puerta. Y está la... ¿Imaginan cuánto no pesan estas dos puertas de madera? Madera maciza. ¡Ay, ma! Y aquí también en Valencia podemos encontrar los palitos llenos de naranja. Miren. Voy a comer una para ver qué tal es esta naranja. No aguanté la tentación de probar, así que vamos a probar. Esta sí está bien ácida, pero bueno, no está mal para hacer una buena naranjada, una buena limonada. Podemos ver los palitos llenos también por todo lado. Y mientras seguimos caminando por aquí, por el parque Turia, yo sigo disfrutando de esta deliciosa ácida naranja, pero refrescante. Y caminando por todo el parque Turia, hemos llegado aquí a esta majestuosa obra arquitectónica, el Museo de Artes y Ciencias y el Oceanográfico. Vamos a darle la vueltica más de cerca para conocer este bello lugar. Ya nos cogió la nochecita de estar caminando, pero pues no podíamos dejar de venir a este bello lugar que es representativo aquí en la ciudad de Valencia. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un complejo arquitectónico y cultural que consta de varios edificios emblemáticos, destacados por su innovador diseño y donde se realizan una gran variedad de actividades culturales, científicas y de entretenimiento, siendo este un importante destino turístico y cultural de la ciudad de Valencia. Mis amigos, me monté
de chaqueta, 3 euros me costó. Está buenecita, es ropa usada, ropa de segunda, pero apenas para este frío de esta ciudad y para cambiar el outfit, ¿no? O sea que estamos estrenando ropa usada. Hemos llegado aquí a lo que se llama el Mercadillo, aquí en Valencia. Se puede encontrar ropa de 1, 2, 1 euro, ropa usada, ¿no? Chaquetas como las que tengo las consigue uno a buen precio aquí usadas, ¿no? Puede ver esta. Está bonita. A 1 euro. El Mercadillo aquí en la Plaza España de Valencia. Bueno, lo bacano es que le dan una segunda vida a toda esta ropa. Ya es ropa nueva. También se consigue ropa nueva. Sí, esto ya es ropa. ¿Cuánto puede costar esta chaqueta? Aquí dice el precio. ¿Qué precio tiene esta? 15, déjalo 2. ¿12? Sí. ¿2 euros? Sí, 12. 12 euros. 12. No emociones. Y de 2 euros ya me la llevo. Está bonita. Está bonita. ¿Esta es de segunda? ¿O? Sí, sí. Sí, 12 euros. ¿Probar? No, gracias. No, Probar Vamos a estamos, mirar. gracias, estamos mirando. Mira, jeans de 1. ¿Esto es usado? Pues no sé, pero en este conjunto tan lindo, Este vale. ¿Qué precio tiene este conjunto? Te sale por 28. Los dos. Sí, tendrías el pantalón. Pero esos son nuevos. Mira, este tan hermoso, esta falda, mira. Con verano. Sí, sí, los ponemos. 4 oferta, 6 euros. 5 euros. Ah, es esta misma, ve. Esa misma que está allá. Bueno, eso es un mercado que haga de cuenta usted salir al centro de Cali. Hay buenos precios. El mercado de la Plaza España, ¿Y eso está todos los días o? los martes. Gente consigue productos de buena calidad y de segunda mano muy baratos. Y también nuevo. También nuevo, ¿no? Sí, claro. Ay, esto es como de cuero. Mira eso. Está a 3 euros, vean. Bueno, hay unas que sí están como feitas, pero buscando se encuentran cosas buenas. Bueno, y aquí podemos encontrar todo a 1 euro, vean. ¿Esta es desusada? Yo creo. Son usadas, ¿cierto? Pero está bonita. ¿Qué vamos a llevar esta? Míratela. No, pues esta me queda buena. Maquillamos esta mante. ¿Era muy grande? Parece que me queda ancha, ¿cierto? ¿sabes? Bueno, Rosa se va a comprar esta blusita usada de 1 euro. Pero está perfecta, ¿no? O sea, aquí la ropa, la usada, esta es como nueva. Imaginen esta chaqueta, 3 euros, ese busito 1 euro. Muy barato, ¿no? Y miren todo lo que se puede conseguir. Inclusive esas chaquetas también serán a 1 euro. ¿Esas chaquetas también es a 1 euro? No, de arriba no. Ah, está allá. ¿A cómo? ¿A 3? O sea, estás a 3 euros, pero yo esta chaquetón. Miren esta gabardina, como estilo gabardina, para el frío. 3 euros. Está buenecita. Y esta aquí. Esta está muy buena también. La chaqueta, a 3 euros. Muchachos, de aquí podemos encontrar ropa muy buena, usada, a 1 solo euro. Ya Luisa se montó de su buen saco y yo de mi buena chaqueta. Ahora que lleguemos a la casa, le metemos la buena lavada. Aunque no huele mal, ¿no? Parece que está limpia, le entregan hasta lavadita y todo. Está limpia, no huele mal, pero hay que lavarla en la casa. 3 euros, no son ni 15.000 pesos colombianos. Me monté de una buena chaqueta, está enterita, no huele mal, tiene los cierres buenos y todos los botoncitos están buenos, así que una buena opción. Paramos a tanquear la bodega, a llenar la bodega. Vamos a comer unos churritos bien sabrosos como los que acostumbran a hacerse acá en España. Y me pidió un cafecito con unos churros, traje la chocolate caliente. Costaron 3 euros con 80 céntimos, casi 8 euros estas dos comiditas. Ahora otra vez. Bueno, mis amigos, y nos encontramos en la plaza del ayuntamiento aquí en Valencia y podemos ver que es una ciudad que
presenta un dinamismo constante de construcciones, se mantiene renovando para estar así bella y esplendorosa como la podemos ver. Miren qué bello edificio, qué hermoso. Si usted es amante a la arquitectura en esta ciudad, usted va a quedar boquiabierto porque es una de las ciudades con arquitectura más hermosa. Miren, podemos encontrar arquitecturas modernistas, neoclásicas, gótica. Mejor dicho, es una mezcla de arquitecturas donde se fusionan por toda esta ciudad y se ve, vea, hermoso. Sí, hemos llegado a lo que es el Mercat Central. Vamos a dar una vueltica para conocer este sitio también muy emblemático, muy visitado por el turismo aquí en la ciudad de Valencia. Un mercado muy organizado donde se pueden encontrar fruticas muy frescas, pescado, carnes, lo que necesite para el sancocho, aquí lo encuentran. Me voy, ¿vale? Aunque ya llegamos un poquito como a la hora que están cerrando, ¿no? Pero miren qué bonita arquitectura. Miren esa cúpula, ¿no? Bien sabrosa, bien bonita. No sé cómo es que llama ese. El jamón ibérico. Jamón ibérico. Mis amigos, ahí le demos una vueltita a lo que es el famoso Mercado Central aquí en Valencia. Ya estaban cerrando, pero pues si usted necesita para hacer sus sancochitos, sus cosas así, viene aquí, todo lo encuentra fresquito. Mire, justo aquí podemos encontrar Colombian Pan, una panadería colombiana, ¿verdad? Compra el sancocho aquí y aquí para el desayuno. Y junto aquí al Mercado Central podemos encontrar otro de los puntos de referencia turísticos en la ciudad de Valencia. La Lonja de la Seda de Valencia, también conocida como la Lonja de los Mercaderes, es un edificio gótico construido en el siglo XV para servir como centro de comercio de la seda. Es famosa por su impresionante arquitectura, destacando sus columnas esbeltas y su elaborada ornamentación. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 debido a su importancia histórica y arquitectónica. Bueno, mis amigos, y aquí hemos llegado a lo que es la Catedral de Valencia, donde dicen que tienen el cáliz de Jesús, el cáliz de la última cena. El Santo Grial, considerado por la tradición cristiana como el cáliz utilizado por Jesucristo durante la última cena, es un objeto sagrado venerado por siglos. Es una de las reliquias más importantes del mundo cristiano. Se cree que el cáliz de la Catedral de Valencia es el auténtico Santo Grial, respaldado por estudios históricos y científicos. Su presencia en la catedral atrae a peregrinos y turistas de todo el mundo, buscando conectarse con la historia y la espiritualidad asociadas con este símbolo del cristianismo. Muy interesante, la entrada cuesta 9 euros. Si entran a ver en general, y para subir a la torre cuesta 2 euros. Bueno, mis amigos, me gustaría hacerles una pregunta que ustedes pueden contestar en los comentarios. ¿Ustedes creen que realmente el Santo Grial que usó Jesús en la última cena es el que está aquí? La verdad, yo lo veo muy ostentoso, mucho oro, y Jesús pues es una persona muy humilde, aunque con todo el poder del universo. Pero él siempre nos enseñó fue la humildad, el amor, la humildad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esto es más un negocio de la iglesia o realmente es el cáliz que lo han guardado con celo durante tantos siglos? Voy a leerlos. Comenten allá abajito en la caja de comentarios. Y allá de fondo tenemos las Torres de Quart, que es una de las dos entradas hacia la ciudad de Valencia que aún se conservan. Las Torres de Serrano es una y las Torres de Quart es la otra que aún se conserva. Bueno, mis queridos amigos, y empezó a calentar el solecito apenas para ir a este precioso lugar que se llama la Marina de la Malvarrosa, aquí en Valencia. Vamos a ir caminando hacia la playita para conocer también las playas de esta bella ciudad que lo tiene todo. Por eso es una de las mejores ciudades del mundo para vivir según los rankings que he leído por internet. O sea, allá al fondo podemos ver lo que es el mar Mediterráneo, una playa bien extensa. El mar lo vemos allá y la playa bien grande. Bueno, mis amigos, y por lo que vemos aquí la gente muy curioso, ¿no? En vez de buscar la sombrita para tomarse el café, aquí buscan es estar en el sol.
Por eso vemos los restaurantes allí con sus mesitas a pleno sol, pegando sol de 2 de la tarde y la gente feliz sentada tomándose su cafecito, su juguito, su aromática, lo que sea. ¿Vas a comprar? Bonito para los dos, ¿no? ¿Vos tenés ahí? Uy, está melo. Un heladito para ir caminando porque está haciendo buen sol. Ya nos quitamos las chaquetas, ya entró el calorcito. ¿Cuánto costó? 5 euros. Bueno, muchachos, llegó la hora de pisar la arena. La arena valenciana. ¿Tú sabes que los zapatos? Primera sensación de la arena. Está fría, aunque hace sol, se siente fría la arena. Qué cosa tan berraca. Vamos a ensayar qué tal está el agua de fría. Ay, madre bendita. Ay, está frita, pero yo creo que lo puedo soportar. Estaré encalambrado. Estaré encalambrado. Se me olvidó fue traer la narizona, hombre. La narizona para meterme aquí al mar. Aunque está frío, hubiera traído la narizona, me metía. Solo para que ustedes le dieran un buen like a este video. Una mariquita, ¿eh? Una mariquita valenciana. ¡Ay! Cógela. Mira que se vale el dedo eso. Creo que el viento de la lleva. Esta mariquita aquí nos está acompañando. De frente el mar Mediterráneo. Y people, vamos a pegarle a los aliños. Miren lo que trajimos. El picnic. Trajimos un pollito que lo compramos en el supermercado a buen precio. 5 euros, ¿no? 5 euros pollo asado. Ah, y una tortilla española la compramos. A ver, mostremos. Pero está un poquito desbaratada. No importa, pero lo importante es que tiene buen sabor. Entonces, pollo asado, 5 euros. Tortilla española, la compramos en 2 euros con 50. Y pillé en esta ensaladita, ensaladilla rusa, nos costó 1 euro. ¿1 euro qué? No, 1 euro, 1,60 1 euro 60 céntimos. O sea que el almuerzo nos salió como por, póngale 8 euros más o menos por ahí. 8 euros, un buen precio para 2 almuerzos y nutritivo, ¿no? Porque la buena proteína, el carbohidrático suave y la papita. La vida fitness, papi, mera vida fitness. Pero a esto aguanta meterle salsita, ¿no? Pongamos una salsita aquí a ver cómo nos ve. Se acabó. Vamos a disfrutar esta paella valenciana que nos hizo aquí doña Marlene.